Cuando leemos la palabra de Dios en el Padre Nuestro, en la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, Él les dijo, bueno, ustedes oren de esta manera, pero hay una parte ahí en el Padre Nuestro en donde a veces nos olvidamos de esa parte, y una parte ahí en la oración dice, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo, ¿cierto? Hágase tu voluntad. Y yo me ponía a pensar realmente si eso es una verdad en nuestras vidas, si nosotros estamos viviendo así. ¿Le estamos diciendo al Señor que se haga su voluntad o le estoy diciendo, Señor, haz mi voluntad? Y la mayoría de nosotros estamos diciéndole al Señor que se haga nuestra voluntad, por encima de la de Él, de alguna manera. Y creo que ahí comenzamos mal. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que los que caminaron con Dios, todos aquellos que caminaron con Dios, propusieron en su corazón algo muy importante, y es caminar en la voluntad de Dios. O sea, definitivamente no funciona si nosotros no caminamos dentro de la voluntad de Dios. No se trata de su voluntad ni de la mía, se trata de la voluntad de Él. O sea, de lo que Dios quiere, ¿cierto? Del plan de Dios, del propósito de Dios más que del nuestro. Y a eso se refiere. Cuando ores, ora de esa manera. Señor, hágase tu voluntad, o sea, tu voluntad, no su voluntad, sino tu voluntad. No la mía, sino la de Él. En todo momento, en cualquier circunstancia, Señor, lo que quiero es que se haga tu voluntad. Ahora que estamos leyendo el libro de Esdras, en el libro de Esdras nos encontramos con eso precisamente. Creo que el pueblo de Israel, cuando regresa de la cautividad a Jerusalén, después de 70 años estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, fue la voluntad de Dios la que hizo que el rey Ciro dejara retornar al pueblo de Dios. Fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Ciro, fue la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro en nuestro corazón. Que Dios usó a Ciro para eso, claro que sí, pero fue la voluntad de Dios la que se hizo. Y cuando ellos retornaron a Jerusalén después de 70 años y estaba en ruinas, era la voluntad de Dios que ellos comenzaran a construir el templo. Era la voluntad de Dios. Regresaron con un solo propósito. No regresaron con el propósito de comenzar a establecerse ellos en primer lugar en esa nueva tierra, sino que comenzaron con lo más importante. Acuérdese, habíamos hablado en estos días de eso, comenzaron por el altar del sacrificio, ¿cierto? Allí comenzaron, en el altar del sacrificio, restauraron el altar, ¿verdad? Después de restaurar el altar, comenzaron a restaurar el templo, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto, y así fue como el pueblo de Israel retornó a Jerusalén, haciendo la voluntad de Dios, olvidándose de la voluntad de ellos, más bien enfocándose en la voluntad de Dios, porque Dios lo había dicho, Dios lo había profetizado y lo había anunciado mucho tiempo, que serían 70 años, ¿cierto? 70 años. Y que después de 70 años retornarían. O sea que se estaba cumpliendo es la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos. Ahora, fue la voluntad de Dios la que permitió que ellos también fueran cautivos 70 años. Claro está, por la rebeldía de ellos, pero la voluntad de Dios se cumplió cuando ellos van a Babilonia 70 años. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en todo eso vemos la voluntad de Dios. En todo eso podemos decir, hágase tu voluntad. O sea, se estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que en ese orden de ideas estamos llamados nosotros también a hacer la voluntad de Dios. No ha cambiado. O sea, la historia no ha cambiado. El propósito no ha cambiado. Tal vez nosotros hemos perdido la visión, pero Dios sigue haciendo su voluntad. Dios sigue haciendo su voluntad. Ahora, ¿estamos nosotros metidos, inmersos dentro de la voluntad de Dios? ¿O más bien nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad? Cuando nos reunimos acá en la iglesia, cuando venimos cada domingo a la iglesia, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No es la voluntad del pastor, del líder de la iglesia, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted decide no congregarse, está haciendo su voluntad, no la de Dios, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Te das cuenta? O sea que en cosas muy pequeñas nosotros muchas veces hacemos es nuestra voluntad y no la del Señor. Y si revisamos la palabra de Dios, si revisamos los principios que están en la Biblia,
nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de veces nosotros estamos haciendo es nuestra voluntad y no la del Señor. Esa es la triste realidad de nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Ahora, recordemos, la obra de Dios no es fácil. La obra del Señor no es fácil. Levantar y ser una iglesia conforme a la voluntad de Dios no es fácil, ¿cierto? Ser cualquier iglesia es muy fácil, pero ser una iglesia conforme al corazón de Dios no es fácil. Es como cuando pensamos en levantar una familia, no es fácil levantar una familia conforme a la voluntad de Dios. Levantar cualquier familia puede ser muy fácil, solo se necesita de dinero, solo se necesita de un buen trabajo, solo se necesita de muchas cosas y de pronto la gente puede hasta levantar una familia. Pero levantar una familia de acuerdo a la voluntad de Dios no es fácil, es difícil. No era fácil retornar después de 70 años a volver a comenzar, no era fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Ellos pensaron tal vez que iba a ser muy fácil, pero no fue fácil volver a Jerusalén y volver a arrancar, no fue fácil. Además el Señor no les dijo nunca eso, Él no les dijo que sería facilísimo retornar y volver a arrancar, no les dijo eso. Solamente les dijo que volvieran. Bueno, nosotros estamos viviendo acá, ¿cierto? En este tiempo y en esta generación no es fácil caminar en los caminos de Dios, ¿cierto? No es fácil. Ser iglesia no es fácil. Hay que hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios no era fácil. Entonces, volver a Jerusalén y levantar nuevamente el templo y levantar nuevamente los muros y levantar nuevamente una nación no iba a ser fácil de ninguna manera. Estamos nosotros hoy entendiendo esto y creemos que nosotros hemos sido llamados, usted y yo hemos sido llamados por Dios a levantar su iglesia. Por lo menos yo lo veo así. La voluntad de Dios es que usted no solamente sea iglesia, sino que usted y yo estamos llamados a levantar la iglesia, a formar la iglesia, a construir la iglesia. Claro está, a través de nuestras familias, sí, pero a la larga lo que estamos construyendo es la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el llamado de Dios. Nosotros no estamos llamados a otra cosa. Su trabajo, su profesión, todo eso tiene que encajar directamente dentro de la voluntad de Dios de construir su reino. Estamos aquí para construir el reino de Dios. No estamos en otra visión. Lo que pasa es que hemos ido perdiendo la visión. Ahora, yo quiero que vayamos entonces a ver qué estaba pasando con el pueblo de Dios ahora en ese retorno. ¿Qué dice la Biblia que estaba pasando? Seguramente usted leyó en los capítulos anteriores en esta semana, leyó el capítulo 4 seguramente, y usted se dio cuenta realmente que allí hay algo que nos va a servir de arranque para el tema de hoy, ¿cierto? En Esdras 4, 23, 24 encontramos que como terminamos el tema de hace 8 días, que había oposición, comenzamos aquí en este pasaje. Dice, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar, dice, con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué tal? ¿Sí? O sea, aquí nos encontramos con esta situación. Usted ya conoce la historia. Usted ya sabe, usted ha leído seguramente en esta semana. Usted sabe realmente que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando ellos comienzan a hacer la voluntad de Dios de construir nuevamente el templo, aparece la oposición, aparecen los enemigos y comenzaron a buscar la forma de detenerlos. Y lo lograron. Lograron detenerlos. Lograron parar la obra. Lo hicieron. A mí me llama la atención cómo fue. No fue sencillo. Yo creo que fue muy difícil. Aunque ellos tal vez lo intentaron hacerlo, pero me llama la atención cómo dice aquí la palabra de Dios, que se enviaron cartas, ¿no es cierto?
en esas cartas usted seguramente leyó en esta semana que pues inventaron una cantidad de cosas, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios, diciéndole al rey pues que este pueblo era un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Y claro que tenían razón. Ellos estaban diciendo, ese pueblo que está volviendo a construir el templo y la ciudad ha sido un pueblo rebelde, y no era mentira, claro. ¿Por qué había permitido Dios que se los llevaran 70 años cautivos? Pues por rebeldes, ¿cierto? Por rebeldes, o sea, en ese orden de ideas tenían razón. Y es aquí cuando uno ve cómo el diablo, que es el acusador, porque es que aquí estamos viendo una imagen allí de nuestro enemigo. Nuestro enemigo siempre te acusará y nos acusará por nuestro pasado, ¿cierto? Y sacará a relucir nuestro pasado, pero la gracia que tenemos nosotros es que en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Y nuestro pasado ya no interesa. Por lo menos así lo creo yo no sé si usted lo cree así, pero yo creo que mi pasado ya no interesa, ¿cierto? Porque Cristo lo resolvió en la cruz. Pero acá él vuelve y saca el pasado del pueblo de Israel y dice que esos son unos rebeldes y esos no van a pagar impuestos y esos, bueno, tan una cantidad de cosas. De tal manera que deciden, bueno, párenme esa obra, detengan a ese pueblo, ¿no es cierto? Y seguramente que fue un ejército fuerte y poderoso, y me llama la atención como dice que los detuvieron. Dice de esta manera, con poder y violencia, ¿cierto? O sea, con poder y violencia. O sea que fueron seguramente y fueron a la fuerza y los amenazaron, los intimidaron, y seguramente eso fue durísimo. Ya, no solamente les dijeron, vea, paren de trabajar, sino que fue violento, fue duro. Los detuvieron realmente de tal manera que ellos no pudieron continuar. Ahí es donde comienzan los problemas. Yo les decía hace 8 días, esto de levantar el altar familiar, esto de construir la iglesia, de volver a retomar, de volver a asumir, no va a ser fácil. Seguramente que habrán muchas cosas que a usted les van a desanimar, el enemigo y aún personas mismas tratarán de desanimarlo, que no haga lo que debe hacer, Bueno, ahí empieza un problema. La Biblia nos dice que ellos al parecer se fueron a sus ciudades y a sus casas. O sea, como no pudieron construir el templo, la voluntad de Dios era construir el templo, entonces ellos tomaron una decisión. La decisión de ellos fue, entonces vámonos, cada uno a nuestras ciudades, cada uno a nuestras casas, y comencemos a trabajar en lo nuestro. Eso es lo que pasó. Entonces, es aquí en este punto en donde el Señor nuevamente tiene que volver a levantar a su pueblo y volver a hablarle a su pueblo y volverlo a animar a su pueblo y volverle a decir a su pueblo que no se trataba de la voluntad de ellos, se trataba de hacer la voluntad de Dios. O sea que aunque hubiese oposición, que aunque hubiese muchas cosas en contra, ellos necesitaban volver a construir el templo. O sea, Dios quería que se construya su templo. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es lo que el Señor quería. Pues yo no sé si usted esté comprendiendo, pero está claro lo que dice la Biblia. Entonces, si vamos a Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2, nos encontramos con este pasaje, ya en Esdras 5, 1 y 2. ¿Qué pasó? En el capítulo 5, versículo 1 y 2 dice algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Dice, profetizaron Ageo y ¿quién? Y Zacarías, hijo de Ido. O sea, aquí el Señor levanta a otros 2 profetas para que le hablen a su pueblo. Y es Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías iban a ser los que iban a mover nuevamente todo esto, a que la voluntad de Dios se hiciera. Dice, ambos profetas, Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Escuche esto, o sea, si yo paso este pasaje
por encima no logro entender lo que estaba pasando. Si yo no me detengo aquí un poquito a ver qué estaba pasando en este momento, tal vez no logre comprender lo que Dios estaba haciendo. Es necesario que entendamos lo que dice este pasaje. Este pasaje solamente dice de esta manera: entonces se levantaron dos profetas y profetizaron y comenzaron Zorobabel y Yeshua ¿a qué? A construir nuevamente. Pero aquí, en este solo texto bíblico, sucedieron muchas cosas que yo quisiera que hoy las revisemos, porque puede ser que le esté pasando a usted, porque puede ser que me esté pasando a mí, porque puede ser su realidad o la mía, o la de aquellos que se quedaron en casa. Puede ser que sea la realidad, ¿verdad? Entonces yo quiero que vayamos a ver, para poder entender lo que estaba pasando acá, yo necesito ir a ver el libro de Ageo. ¿Sí? Porque si yo no leo el libro de Ageo aquí, no entiendo lo que está pasando. Por eso cuando usted lee el libro de Esdras, tiene que leer, bueno, qué estaba diciendo Ageo y qué estaba diciendo Zacarías. Y vayámonos a Ageo entonces. Por favor, ahora vamos a irnos a Ageo. Y en Ageo nos vamos a encontrar con esto, que quiero que usted lo tenga claro en su corazón. Que Dios nos ayude. Vamos a leer un poquito largo del libro de Ageo, así que yo le invito a que tenga su Biblia allí. A veces no nos salen bien los versículos, pero parece que sí. ¿Sí? Ageo 1, del 1 al 6. Dice de esta manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿quién? Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, o sea, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ¿qué les va a decir? Les dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Quiero que comprendamos esto. Cuando el pueblo de Dios es intimidado y ellos deciden no seguir construyendo el templo, comienzan a caminar en pos de su propia voluntad. Entonces, ¿cuál fue la voluntad de ellos? Comenzar a edificar su propia casa. Eso es lo que dice la Biblia. Se regresaron, ¿cierto? Y comenzaron a edificar lo suyo. Parece ser que más o menos la obra del templo quedó parada por 15 años. Usted puede imaginarse 15 años. Yo llevo aquí en Bogotá 10 años. O sea, más de lo que yo estoy acá, se paró la obra. 15 años. Eso es mucho tiempo. 15 años detenida la obra de Dios. Y es en ese tiempo en que el Señor levanta a Ageo. Si usted no lee a Ageo, no logra entender, pero Ageo nos aclara el panorama y nos está diciendo que el Señor levantó a Ageo y a Zacarías y les habla y les dice que deberían de comenzar a restaurar el templo. Pero antes de darles la orden, les va a tocar un tema muy interesante. Yo quiero que hablemos hoy de eso especialmente, porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, quiero que tengamos claro 3 aspectos. El primero de ellos, no se trata de lo que tú dices. No se trata de lo que usted dice. Eso es lo primero que yo debo entender. No se trata de lo que usted piensa o dice. Y tal vez eso es lo que el pueblo de Dios tenía que entender.
En el versículo 2 que acabamos de leer del libro de Ageo, ¿sí?, el Señor le dice a su pueblo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. ¿Qué dice? Este pueblo dice, ¿cierto? Este pueblo dice. Allí yo me detuve un rato a pensar un momento. Porque cuando uno pasa por estos versículos uno tiene que detenerse un poquito. Dios le está hablando al pueblo a través de Ageo y lo que le está diciendo, este pueblo dice. Este pueblo dice. Por eso le puse al primer punto, no se trata de lo que usted dice. Porque generalmente uno dice muchas cosas. No debemos olvidarnos que la vida cristiana no se trata de lo que usted dice, se trata de lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ellos habían llegado al punto de decir, bueno, nosotros decimos, ¿cierto? Nosotros vamos a decir. Y lo que nosotros decimos, dice la palabra de Dios, nosotros decimos. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Conclusión, nosotros decimos eso. Como quien dice, no nos interesa lo que Dios dice, nos interesa lo que nosotros decimos. ¿Sí me hago entender? Este pueblo dice. Y yo creo que uno tiene que meditar en esto que están diciendo ellos, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Yo digo. Es que yo digo que no es necesario, es que yo digo que no debe ser así, es que yo digo. ¿Cuántos yo digo decimos nosotros? En lugar de ir a la palabra de Dios a ver qué Dios dice. ¿Sí me hago entender? ¿Qué Dios dice? Porque muchos de nosotros podemos decir, es que yo digo esto. No es tiempo de discipular, no es tiempo de evangelizar, no es tiempo de orar, no es... Yo digo. Pero vaya a la Biblia a ver qué dice Dios. Y Dios dice otra cosa. ¿Sí me entiendes? Por eso es tan importante esto. Por eso es que no podemos pasar de largo cuando leemos la Biblia y dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad. En la tierra como se hace en el cielo. Ese hágase tu voluntad tiene que ver con que yo esté dispuesto a dejar a un lado lo que yo digo. Porque lo que yo digo muchas veces está de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Más no con lo que Dios dice. Dios había dicho que debían de regresar ¿a qué? A reedificar el templo. Dios lo había dicho, fue claro. Pero ahora ellos que estaban diciendo, no es tiempo, no es tiempo. Concluimos que no es tiempo. Mucha oposición, no es tiempo. Muchos problemas, no es tiempo. ¿Acaso eso no concluimos nosotros? Nosotros muchas veces concluimos y decimos, no es tiempo. Después de que me jubile, ¿cierto? Después de esto, después del otro. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo, no es tiempo. Después de que los problemas se arreglen, después de que muchas cosas sucedan, entonces sí ya, yo digo. No se trata de lo que usted dice. En la Nueva Traducción Viviente dice no dice diferente, sino que usa otras palabras. No dice este pueblo dice, no, dice este pueblo alega. Este pueblo alega diciendo que aún no es el tiempo. ¿Cómo se les ocurrió decir que no era el tiempo? Ellos tal vez calcularon las fechas y al parecer por ahí hay una fecha que no cuadraba seguramente, es que nos faltan de pronto para cumplir los 70 años, parece ser que a algunos les faltaba como un año. Entonces esperémonos un año para cumplir los 70, porque parece que cuando Daniel le oró a Dios que cumpliera la promesa, algunos dicen que puede ser que Daniel se haya adelantado un poquito a pedirle a Dios que por favor tuviera misericordia de él y que ya iban a ser 70 años y que regresaran ya, que los dejara volver. Algunos dicen que puede ser que ahí había un año embolatado por allí. Pero bueno, esa no es la idea, ese no es el propósito. O sea, la idea es que ellos estaban diciendo que no era el tiempo, que no había llegado el tiempo.
cuando para Dios ya había llegado el tiempo. Y yo creo que este es nuestro tiempo. Yo creo que este es tu tiempo, este es mi tiempo. Nosotros estamos aquí intentando y remando y orando, pero también es tu tiempo, es el tiempo de que tú y yo hagamos la obra de Dios. O sea, no hay nada que hacer. Este es el tiempo. Y ellos dijeron, no es el tiempo. Ellos habían pasado tan fácilmente del Dios dice al yo digo. Qué fácil se puede pasar, del Dios dice al yo digo. La vida cristiana, la vida de fe, tiene que estar enmarcada dentro del Dios dice. Y olvidarme cada vez un poco más del yo digo. Es lo que Él dice. Así dice el Señor. ¿Se acuerda que los profetas siempre cuando iban a anunciar algo a su pueblo decía, así dice el Señor, ¿no es cierto? Así dice el Señor. Y eso era, mejor dicho, si así dice el Señor, entonces todo el mundo pare bolas, o sea, ponga atención porque Dios va a hablar. Y cuando Dios dice, así es. Hoy venimos a la iglesia y escuchamos la palabra. Y cuando leemos la palabra de Dios es que Dios está diciendo. Usted no puede decir el pastor dijo, Dios dice. Dios dice. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios o cada vez que leemos la palabra de Dios? Porque Dios está diciendo, ¿yo qué hago con eso que Dios dice? Recibo lo que Dios dice, pero la mayoría de veces hacemos lo que yo digo, ¿cierto? Aquí se hace lo que yo digo. Eso es como en mi casa, ¿no? O como en la casa de muchas personas. Uno cree que en la casa de uno se hace lo que uno dice, pero generalmente se hace lo que la esposa dice para que la cosa funcione, ¿no es cierto? Aquí se hace lo que ella dice. Con Dios no funciona así, aquí se hace lo que Dios dice. Se debe hacer así, ¿verdad? O sea, la vida misma, la vida cristiana debe estar enmarcada dentro de eso. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Cuántas cosas hemos ido manejando nuestra manera de la palabra de Dios? Es como si cogiéramos la Biblia, ¿verdad? Como si cogiéramos la palabra de Dios y comenzáramos a leer la palabra. Y leemos por ahí principios que son duros y pesados para mí, para mi carne, y decido no hacerles caso. Digo, no, esto no funciona para mí, y arrancamos la hoja. ¿Cuántas hojas podríamos arrancar de la Biblia nosotros, verdad? ¿Cierto? Poder ir arrancando hojas sería tan sencillo. Si usted no quiere aplicar un principio en su vida, arranque la hoja. Y muchos están arranque y arranque hojas hasta que se quedan con un libro muy pequeño y con muy pocas hojas. Hecho a la medida suya. Porque nosotros generalmente cogemos la palabra de Dios y la hacemos a nuestra medida. Como yo digo, como yo pienso. ¿Qué tenaz que es esto? Y el pueblo de Dios estaba en esa situación. Entonces, no se trata de lo que usted dice. Dios había dicho a través de Ciro, vayan y edifiquen mi casa. La orden fue clara, ¿no es cierto? Ciro la entendió. Ciro aún entendió eso y dijo, váyanse. ¿Qué más dijo Ciro? Entonces, los que no quieran ir, pues ayúdenles a los que se van, ¿no es cierto? Los que no quieran, pues por lo menos denles plata, denles dinero, pero hagan algo, ¿verdad? Es más, la Biblia dice que Ciro cogió todos los utensilios del templo que los babilonios habían sacado el templo y los tenían por ahí. Dijo, aún llévense lo del templo. O sea, él lo entendió y lo decidió y así lo hizo. Pero este pueblo, después de encontrarse con problemas, con dificultades, porque la vida cristiana es una vida de dificultades, de situaciones difíciles. ¿Quién nos dijo a nosotros que ser cristiano y la vida cristiana es lo más fácil del mundo? No, aún la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, la vida cristiana, vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no es fácil en este mundo. Porque tenemos que irnos en contra de la corriente, en contra, ¿cierto?, de ideologías, en contra de pensamientos. Y no va a ser fácil.
No va a ser fácil levantar una familia en este tiempo, una familia como dice la Biblia. No va a ser fácil. Y cada vez levantar una familia con principios va a ser más difícil. Si nos está costando aún a nosotros hacer el altar familiar. Comenzar por ahí. No es fácil, pero ¿qué vamos a hacer frente a esa oposición? Vamos a irnos a hacer lo que cada uno quiera hacer. Vamos a dejar de hacer la voluntad y comenzar a hacer la nuestra. Ellos estaban diciendo, ahora no ha llegado en el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. ¿Verdad? Comenzaron como un solo hombre, ¿se acuerdan? Comenzaron bien, como un solo hombre, puestos de acuerdo. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablábamos, ¿no es cierto? Como un solo hombre, unanimidad. Comenzaron bien. Juntos restaurando el templo, juntos restaurando el altar. Ahora cada cual a su casa, cada cual a hacer su casa, a hacer lo suyo. Entonces al comienzo comenzaron bien, decidieron restaurar el altar, llegaron a eso, decidieron tomar acción para restaurar el templo, pero qué fácil perdieron de vista el propósito de Dios. Qué fácil se olvidaron de que primero es lo... ¿Qué? ¿Se acuerda de esos 8 días? Primero, lo primero. Acuérdense. Primero lo primero. Se olvidaron de que primero es lo primero. Y lo primero era el altar, el templo. Hoy no tenemos algo físico, pero primero es Dios en su vida, su corazón, su comunión con Dios. Primero, las cosas de Dios. El Señor fue claro cuando lo encontraron por allá en el templo y era muy joven y decidió aún apartarse de su familia. Nos han contado que el Señor se perdió. No, el Señor no se perdió cuando era joven, ¿se acuerdan? No es que no. Los que estaban perdidos eran ellos. Los que estaban perdidos eran el papá y la mamá terrenal de Jesús. Esos estaban perdidos, embolatados. Pero Jesús allá estaba haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús cuando lo encontraron? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ellos no entendían. Cuán embolatados podemos estar nosotros, ¿verdad? Como los padres de Jesús. Y Jesús haciendo la voluntad del Padre, en los negocios de mi Padre. Primero lo primero, y allí ellos, este pueblo se había extraviado ya. Estaba primero lo de ellos. Cambiaron fácilmente, primero lo mío, primero mi casa, primero mis cositas, ¿no es cierto? Y tenían la excusa perfecta, claro que sí. ¿Cuál era la excusa que ellos tenían para no seguir construyendo el templo? La excusa es perfecta, nos detuvieron, ni modo, no se pudo, ¿no es cierto? Ni modo, yo lo intentamos, pero mire, se presentaron problemas, los que usted quiera, Dios entiende, Dios sabe. O sea, los argumentos eran muy válidos, pero no estaban por encima dentro de la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces tomamos decisiones de ese tipo, tenemos muchos argumentos para no ir a la iglesia, tenemos muchos argumentos para no hacer nuestro devocional, tenemos muchos argumentos para no evangelizar, para no proclamar, para no discipular. Tenemos las excusas que usted y yo nos imaginemos, cuando la palabra de Dios es clara. Al comienzo de nuestra vida cristiana, cuando uno comienza la vida cristiana, comienza con un ímpetu, comienza con unas ganas. Comienza como ellos al comienzo, ¿no es cierto? Hagámosle, ¿no es cierto? Vayamos a donde sea, hagamos lo que sea, ¿verdad? Pero ante los problemas de la vida, ante las circunstancias difíciles, empezamos a retroceder y empezamos a irnos más hacia el lado de yo pienso y yo digo. Ellos habían dicho, no es tiempo. ¿Cuántos seguimos diciendo lo mismo? No es tiempo. Todavía no es tiempo. No es tiempo de que yo decida congregarme, no es tiempo para nosotros, no es tiempo para hacer las cosas de Dios, no es tiempo. Pero concluimos que es tiempo para nosotros, para nuestras cosas, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros desafíos. Entonces comenzamos a trabajar en lo nuestro.
Y comenzamos a tener una visión diferente a lo que dice la Biblia. Comenzamos más bien a tratar de que yo trato de que se cumpla mi visión y mi sueño a expensas de la visión de Dios. Cuando realmente ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios a que juntos reedifiquemos su reino, su casa, su iglesia, que el reino del Señor se establezca en la tierra cada vez más, vaya extendiéndose el reino en la tierra, vayamos extendiendo el reino de Dios a través de evangelizar, de hablarle a otros de Jesús, de comunicar la buena nueva. Este es el tiempo, y el tiempo es para nosotros, para edificar la casa. Este es el tiempo en que las almas deben ser salvas, y nos corresponde a nosotros porque este es el tiempo. El segundo punto que quiero que usted y yo meditemos es, pues si el primero dice, no se trata de lo que tú dices, el segundo punto dice, se trata de lo que Él dice. Se trata de lo que Él dice. Y creo que la vida cristiana, la iglesia, se trata de lo que Él dice. Él dice. Ellos estaban diciendo cosas, ahora Él dice, y ahora Él va a hablar, y ahora Él está hablando, y ahora Él va a decir. Se trata de lo que Él dice. Y en el versículo 5 de Ageo, porque estamos leyendo Ageo, dice, pues así ha dicho Jehová. Aquí, así digo yo. Eso es lo que yo digo. Ustedes dicen eso, pero yo digo esto. A ver, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú dices o lo que yo digo? Dice el Señor acá. Y yo voy a decir, dice el Señor, y esto es lo que digo. Esto es lo que digo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y les llama la atención. ¿Y qué les dice? Meditad bien sobre ¿qué? Sobre vuestros caminos. O sea, medita bien sobre tu camino. Medita bien cómo estás viviendo. Medita bien a qué le estás dando prioridad. Medita. O sea, eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Mediten. Ustedes dicen que no es tiempo y se han dedicado a muchas cosas. Medite en eso que usted está haciendo, medítelo, considérelo. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que están pensando. ¿Sí? Como que deténgase por favor un poco y piense cómo es que estás viviendo tu vida. Y creo que ese es el llamado de Dios para nosotros. Deténgase un momento y piense y medite, por lo menos desde ese tiempo. ¿Será que estás viviendo dentro de la voluntad de Dios? ¿Es lo que estoy viviendo realmente dentro de su voluntad, dentro de lo que Él dice? ¿O más bien mi vida cristiana se ha tornado en una vida en donde se hace lo que yo digo y no lo que Él dice? Sutilmente puede estar pasando eso en nuestras vidas. Por eso el Señor les llama a meditar. Dios le dice a su pueblo, reflexionen sobre la manera en que están viviendo sus vidas. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy, reflexiona sobre cómo estás viviendo la vida, cómo estás viviendo tu vida. Reflexiona bien, porque puede ser que como estás viviendo tu vida no es como Dios quiere que vivas. Las decisiones que estás tomando no son las decisiones que deberías de estar tomando. Medita bien, porque puede ser que tú como el pueblo de Dios, ¿cierto?, te hayas salido dentro de la voluntad de Dios y estés haciendo tu propia voluntad. Medita bien sobre vuestros caminos. Mediten. Pon tu corazón en tus caminos, eso es lo que les estaba diciendo. Y Ageo le pide al pueblo de Dios que considere en qué dirección se estaban dirigiendo. Considera en qué dirección estás caminando. Considéralo. Y aquellos que nos están viendo por YouTube, también les hacemos la misma pregunta. Consideren en qué dirección están caminando ustedes. Considéralo. Por lo menos Dios te dice, medítalo. Medítalo. Dios le dice algo muy duro, ¿no es cierto? Les dice que se están ocupando demasiado en sus cosas. Ustedes se están ocupando demasiado en ustedes mismos. No es que yo no quiera que se ocupen en ustedes, pero se están ocupando demasiado. Porque es
como pensar que la iglesia de este tiempo es una iglesia que está tan ocupada en sus propias cosas que hemos descuidado los negocios de nuestro Padre. Y entonces por eso les dice en el versículo 6, yo le voy a invitar a que vaya al versículo 6, allá en su Biblia, ¿sí? Que es muy importante. En esta versión dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Sí? Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillo, llenos de agujeros. ¿Qué tal? El Señor les está diciendo, ustedes se han ido a sus propias casas. Sus casas están muy bonitas porque le dice, aún sus casas están artesonadas. Él usa la palabra artesonada. Quiere decir que se habían dedicado a hacer unas casas espectaculares. Qué chévere. O sea, las casas de ellos estaban perfectas. Tenían todos los juguetes seguramente del tiempo, sus casas artesonadas, bien chéveres, bien acomodados ellos. Pero les dice, mi casa está desolada, está desierta, las de ustedes están muy bien. Y luego les va a tocar un tema muy, 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 muy duro para ellos. Y me llama la atención cómo lo expresa en esta versión, ¿no es cierto? Ustedes han sembrado mucho, pero están recogiendo poco. Siembran mucho, pero recogen poco. Ustedes comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero siguen teniendo sed. O sea, como quien dice, mira, ¿de qué te sirve que estés tan dedicado a tus cosas si nada te sacia? ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que le está diciendo. Yo lo que digo es esto. Ustedes se están ocupando tanto de sus cosas y listo. Está bien. Pero mediten, porque nada de lo que ustedes están haciendo les sacia. Si se tratan de abrigar, les siguen teniendo frío. ¿Cierto? Si tratan de saciar su sed, sacian por un momento, pero luego vuelven a tener sed. Siembran mucho, pero están recogiendo muy poco. Y eso realmente les estaba pasando. Estaba sucediendo en el pueblo de Israel que, como se habían dedicado tanto a sus cosas, que realmente no estaban viviendo una vida de contentamiento. No había contentamiento en ellos. No había. Y en el versículo que sigue, en el versículo 9, dice, en esta versión dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes, así les llama, sus elegantes casas. ¿Qué tal? El Señor tocó un tema aquí que a veces uno no quiere tocar, pero el Señor lo toca y dice, mira, es que no se trata de que tú no trabajes, no se trata de que tú no consigas nada, se trata de dónde está tu corazón, porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Se trata es que ellos definitivamente se volcaron hacia sus propias casas. Y hubo un completo descuido de la obra de Dios. Podríamos meditar en este momento cuán descuidados estamos de la obra de Dios. Cuánto descuido hay en mi vida de su obra. Porque estoy tan ocupado en mis cosas. Eso es lo que el Señor llama la atención aquí. Eso es lo que Él dice. Ahora, si usted escucha lo que Él dice, por lo menos medítelo. O sea, por lo menos dése el tiempo para meditar. Diga, ¿será que me está pasando lo mismo? Bueno, y si usted concluye que no, que usted está dedicado a las cosas de Dios y hace sus cosas, pero también las de Dios y las cosas que usted está haciendo, todo contribuye para el reino, todo está dentro de... Pues gracias, dígale al Señor, porque me has permitido
hacer ese proceso en mi vida. Porque estoy dentro de tu voluntad, pero si no es así, medítelo, por lo menos medítelo, ¿cierto? Por lo menos reflexione en su corazón. ¿Será que nada lo satisface? ¿Será que entre más tiene, más quiere? ¿Será que quisiera algo más en la vida? Porque a veces uno, ay, si tuviera esto, ¿no es cierto? Y si lograra aquello, y comienza uno a pensar que si lograra ese tipo de cosas sería más feliz, me realizaría. Cuando la verdad es que nada nos puede saciar sino Cristo. O sea, el que sacia nuestras vidas es el Señor. O sea, nadie más te puede saciar, definitivamente. Ellos estaban pensando que dedicándose a sus cosas podrían saciarse, pero la Biblia dice, ustedes beben y siguen teniendo sed. Lo poco que reciben, lo reciben como en un saco roto, ¿no? Lo reciben y por allí vuelve y se les va. O sea, ¿no se han dado cuenta, dice el Señor? ¿No se han dado cuenta que eso les está pasando? Por lo menos échale una revisadita a esas cosas, le dice, revise. Dese ese tiempo de revisar cómo está manejando el tiempo, cómo vamos de sueño, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos del dormir? ¿Cuántos cristianos y cuántas personas duermen más de lo que debe? Se echa al abandono y a la pereza. Y tiene muchos argumentos para hacerlo, cuando la palabra de Dios nos está llamando siempre que el perezoso, el haragán, ¿no es cierto?, no será prosperado de ninguna manera. Que nos está llamando a ser diligentes. Eso es lo que Dios dice, sé diligente. Mira la hormiga, ¿no dice la Biblia? Cómo trabaja, ¿verdad? Mira. Puede ser que algunos de nosotros tengamos problemas de pereza, de mala administración, porque no estamos teniendo en cuenta los principios de Dios, sino que estamos haciendo lo que yo digo. Pues a mí me parece o yo digo. Cuando primero no es lo primero, nada de lo que tú puedas hacer por ti y para llenar tu vida tendrá sentido. Nada. Por más logros que pudieras tener en la vida, por más logros. Ese así ha dicho Jehová debe resonar en nuestro corazón. Así ha dicho el Señor. Debe sonar en mi corazón. Y lo que está diciendo aquí el Señor, como parafraseando esto, así ha dicho, nada te saciará mientras sigas viviendo en tus prioridades y descuidando las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo, nada te saciará. Y puedes hacerlo, dice, no hay lío, pero nada te va a saciar. Porque el único que sacia es el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. El que tiene sed, venga a mí y beba, ¿cierto? Y de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Eso es lo que el Señor dice. Es lo que Él dice. También se trata de lo que Él dice acerca de ti en Cristo Jesús. ¿Qué dice Dios acerca de ti en Cristo Jesús? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque se trata de lo que Él dice. Él dice que tú eres su hijo. Él dice que tú eres pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Él dice eso de nosotros. Él dice que ya no soy esclavo, que soy libre. Él dice eso. Y estoy creyendo eso en mi corazón. Estoy caminando de acuerdo a lo que Él dice, lo que tú eres. ¿Sabe lo que dice el Señor también? Que tú y yo somos la sal de la tierra. Que tú y yo somos, ¿qué más? La luz del mundo. Eso dice el Señor. Ahora, si Él dice que soy la luz del mundo, estoy alumbrando con esa luz en el mundo donde estamos nosotros. Porque el Señor les dijo a ellos, vosotros sois la sal, la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o de algo, sino que se pone arriba para que alumbre a los que están, ¿no es cierto?, alrededor, y así ellos glorifiquen a Dios.
viendo tus obras, viendo lo que estás haciendo. Eso dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué tal ese calificativo? Usted y yo no somos tinieblas, sino somos luz. Usted es luz, luz, luz. Luz del mundo. ¿Qué tal eso? Él dice que tú eres santo. Pero ¿sabe lo que dice también el Señor? Que no menosprecies las cosas pequeñas y las cosas insignificantes que Dios nos ha dado, o más bien los pequeños comienzos que podemos tener en la vida. Y como ministerio y como iglesia, no menospreciemos nunca las pequeñeces. ¿Sabe que dice la Biblia que no solamente profetizó Ageo, sino que ¿cuál fue el otro profeta? Zacarías. Y sabe que Zacarías dijo algo muy, muy, muy especial para nosotros también hoy, porque es bueno que leamos lo que dijo Zacarías. ¿Y qué le dijo Zacarías a este pueblo que estaba pensando en que lo mejor era dedicarse a ellos mismos? ¿Qué le dice Zacarías a ese pueblo? Y yo quiero que vayamos a Zacarías capítulo 4, versículo 10, en la parte inicial de Zacarías. Esto dice el Señor. Y le dijo a Zacarías, y le dijo a su pueblo, y nos dice también a nosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué quiere decir esto? Zacarías le está hablando a un pueblo que estaba ensimismado. Por una parte también estaban tal vez desanimados, porque cuando ellos comenzaron a construir el templo, dijeron, no, pero es que este templo comparado con el de Salomón, esto no es nada, claro. Lo que ellos estaban reedificando ahora, pues creo que muchos que habían visto el templo de Salomón, compare el templo de Salomón y estas ruinas, pues ellos dirían, no, pues es que esto es un peladero, o sea, esto es unas ruinas aquí, ¿cómo así? Y muchos tal vez se desanimaban hasta por eso. Y entonces ahí es en donde el Señor les habla a través de Zacarías, porque Zacarías tiene una visión, y le dice, ¿sabes qué? Los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Que aquellos que menospreciaban ese pequeño comienzo que estaban haciendo, levantando de las ruinas un templo, levantando de las ruinas una ciudad, y aquellos que menospreciaban eso, dice, cuando vean la plomada en Zorobabel, o sea, cuando vean a Zorobabel nuevamente tomando acción, reconstruyendo el templo, dice, se alegrarán de eso. ¿Y sabe lo que les dice después? Si usted sigue leyendo allí, dice, porque saben que la gloria de esta casa será mejor que la primera. Eso le dice, ¿sabes qué? La gloria de esta casa será mejor que la primera. Wow, ¿no? O sea, eso es lo que Dios dice, eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y ellos estaban diciendo, uy, esto está terrible, ¿no es cierto? Esto está en ruinas, esto no se puede, ¿verdad? ¿Acaso nosotros no hemos dicho lo mismo? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Por ahí uno se encuentra parejas jóvenes que uno le pregunta, bueno, ¿y para cuándo los hijos? No, es que es difícil tener hijos en esta época, es difícil tener eso de tener hijos en esta época, es terrible. Es lo que usted dice, pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice que nosotros debemos poblar la tierra. El Señor dice que nosotros debemos tener familias y levantar hijos temerosos de Dios. Eso es lo que dice el Señor, y no importa las circunstancias, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. Lo que usted está diciendo no es tan importante como lo que Dios dice. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Somos una iglesia pequeña, pero no menospreciemos lo que tenemos y lo que Dios nos ha permitido tener como el remanente. Aquellos que quieran construir con nosotros son bienvenidos para seguir reedificando la casa del Señor. Usted está aquí para ayudar, usted está aquí para ver qué hacemos, para ver cómo seguimos construyendo la casa. Porque la gloria postrera será mejor que la primera. Pero ¿sabe a lo que se refería allí? Es que el templo de Salomón era un templo espectacular, era una maravilla seguramente. ¡Wow! El templo de Salomón parece que no tenía comparativo realmente, pero estaba destruido. ¿Y no se podía levantar otro templo igual? Claro que no, porque es que ese templo nunca más volvió a ser el mismo. Pero ¿sabe qué?
Le dijo, la gloria de esta casa será mejor que la primera. Pero ¿sabe a qué se refería? Se refería al futuro. Se refería cuando Cristo viniera, cuando levantara su iglesia, cuando el Señor levantara su iglesia, nosotros, usted y yo, que la gloria de Dios ya está sobre usted, ya está en nosotros. Usted no sé tal vez si lo sepa o no lo sepa, pero por nosotros creemos que la gloria de Dios ya está en usted, ya está en mí. La gloria de Dios está en usted. Lo que pasa es que no lo aceptamos, no lo vemos, no lo creemos, pero la gloria, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que se han rendido a Cristo como Señor y Salvador, ya tienen la gloria de Dios. Ya tienen la gloria de Dios. Por eso la gloria de esta casa será mejor que la primera. La gloria de Dios solamente llenaba el templo. Allí el templo, porque para eso iban al templo, ¿no? Porque allí estaba la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se fue un día, cuando los babilonios tomaron eso, se fue la gloria de Dios. Y no vendría sino hasta que vendría Cristo. Por eso es que un día entra Cristo en el templo. Y al ver su casa llena de negociantes, llena de cambistas, ¿no es cierto?, de todo, Él los saca y purifica el templo, haciendo alusión de que había venido la gloria de Dios, que era Cristo. La gloria de Dios. La gloria de Dios está sobre la iglesia, sobre nosotros. Lo que pasa es que no lo creemos. Créalo. Así seamos chiquitos, así seamos, pero la gloria de Dios está en nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿Sí lo cree? Y para terminar, se trata de lo que tú hagas. ¿Sabes qué? Sencillamente, el punto 3 dice, se trata de lo que tú hagas. ¿Y sabes lo que debes hacer? Obedecer. Eso es lo único que Dios quiere que hagamos, obedece. En Ageo 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahí nos está diciendo que Zorobabel y Josué, ante lo que están escuchando, temen a Dios y manos a la obra. Porque si usted va nuevamente a Esdras capítulo 5, versículo 2, ahí es donde comenzamos hoy. ¿Sí me voy a entender? Ahí es donde comenzamos hoy, pero para poder llegar a ese punto, Dios lo que tuvo que hacer, levantar a Ageo, levantar a Zacarías, hablarle a su pueblo, ¿no es cierto?, después de tantos años y volverlo allá. Y aquí les dice eso, Él les dice en el versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces obedecieron. Entonces nuevamente se metieron en la voluntad de Dios. Entonces otra vez dejaron su propia voluntad y se sometieron a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Que podría decir, entonces nosotros escuchamos la palabra de Dios hoy, ¿no es cierto? Y entonces usted y yo leímos la palabra de Dios hoy y meditamos sobre nuestros caminos y concluimos que muchos de nosotros estamos desenfocados, estamos haciendo lo nuestro. Ahora tomamos la decisión de volver a reedificar su casa. ¿Sí me hago entender? O sea que no importa, estoy cansado, no importa, la situación ha sido difícil, no importa, pero vamos a edificar su casa. No importa si no me ha funcionado en este tiempo el altar familiar, pero lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Se han presentado trabas, pero lo voy a hacer, no importa. Vamos a tomar a nuestra familia y vamos a orar por ellos y vamos a orar en nuestras casas y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a orar por la familia y vamos a orar por la iglesia, porque a eso nos llamó el Señor. El día de las pequeñeces. Cuando vemos en cada casa 2 orando por allá, es muy pequeño, es las pequeñeces. No menospreciamos eso. Podría ser 2 que están en una casa orando. Podría ser solo 1, tal vez que está ya orando porque no tiene más con quien orar, pero ha decidido en su corazón orar en su casa, leer la palabra, santificar el nombre de Dios en su casa. Ese es el día de las pequeñeces, no los menospreciemos. Y la gloria de esta casa será mejor que la primera. Eso es lo que debemos creer en nuestro corazón.
Y eso es lo que quiero que usted y yo oremos hoy. Le pidamos al Señor que nos haga comprender esto. El tercer punto es importante, la obediencia. Si usted y yo no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, pues sencillamente cada uno corra a sus cosas, cada uno siga haciendo lo que dice que debe hacer. Pero con aquellos que toman la decisión, como Zorobabel y como Josué, de volver a reedificar, reedifiquemos juntos, hagámoslo juntos, démosle la gloria del Señor y digámosle al Señor que estamos dispuestos. Pero lea y oramos con este pasaje. Ageo 1:13. Ageo 1:13. Mire lo que el Señor le dice a su pueblo y mire lo que el Señor nos dice a nosotros. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo ¿qué? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Qué tal? Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Que no se nos olvide, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy con ustedes, yo estoy. Eso es lo que debe importarnos realmente, que Él está con nosotros. Aunque estemos en una situación difícil, estrecha, pero Él está con nosotros. Que lo creamos realmente.